y preguntarle básicamente cuáles son los acuerdos y cuáles son de inmediata aplicabilidad para poder generar esa tranquilidad en el departamento. Ministro, muy buenas tardes, bienvenido, señor gobernador. Gracias, directora. Gobernador, ahora usted. ¿Con este? El Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Oscar. Un saludo cordial a todos los medios de comunicación por acompañarnos el día de hoy. Básicamente hoy tuvimos, ¿escuchan ahí? Sí, ahí ¿Sí? sí. Ok. Básicamente dos reuniones, ministro, apreciados periodistas. Uno, sentado viceministro de Minas y ACP, sector transportador, en la gobernación de Casanare, llegando a algunos acuerdos en mesa. Esperamos que nuevamente pues, se articule la comunicación. La segunda la tuvimos acá con el ministro Correa, por supuesto con la doctora Jenny y con presidencia, en el caso de Juventudes, y gobierno departamental siendo garante. Realmente la gobernación de Casanare siempre ha sido el articulador dentro de ese proceso y ser la garantía para que se pueda llevar a cabo las mesas de diálogo como se establece en el día de hoy. Hoy, básicamente, junto con ICBF, estableció la mesa donde estuvieron diferentes sectores. Ya ahora la doctora Jenny nos mostrará cuál fue la forma de la convocatoria y la articulación que se tiene. Y lo que se logró definir son varias cosas. Uno, el apoyo, por ejemplo, del sector vivienda por parte del ministerio, estableciendo dentro de eso una de las peticiones que se tenía era Unitrópico como universidad pública. Logramos contar a los jóvenes que ya estamos a espera de que el CESUS me notifique como gobernador para que inmediatamente convoquemos a la asamblea y se pueda definir. Así que las peticiones del orden departamental, Oscar, han sido inmediatamente atendidas. Dentro de eso vamos a generar unas mesas sectoriales junto con el ICBF, con Consejería y por supuesto en Gobernación de Casanare. Y en términos del pliego de peticiones del orden nacional, pues será el ministro el que se refiera frente a eso, pero hemos sido muy enfáticos en poder generar mesas de diálogo concertadas y por supuesto desde la institucionalidad respuestas importantes. Bueno, muchas gracias, gobernador, y a todos los medios de comunicación, a los amigos periodistas. Creo que hoy ha sido una jornada muy importante, sobre todo que hemos tenido mucho espacio para dialogar con los jóvenes. Ya la semana pasada habíamos estado con el gobernador, con el señor alcalde, que estuvo también el jueves. Hoy no pudo estar, pero mandó su delegación y aquí estuvo la alcaldía también el día de hoy. Y el compromiso era venir esta semana a este espacio de diálogo que está siendo metodológicamente liderado por el ICBF y por la Consejería para la Juventud de la Presidencia de la República. Yo, como ministro de Ambiente, soy el delegado del Gobierno Nacional para acompañar todo el proceso, no solamente con las instituciones nacionales, sino al señor gobernador y al alcalde también del municipio de la capital, Yopal. Entonces hoy pudimos, primero y lo más importante, escuchar a los jóvenes. Se estableció una metodología, aquí hablamos de diferentes inquietudes, de salud, de educación, de cultura, de deporte, de derechos humanos, de espacios de diálogo, gratuidad en la educación. Y luego de la mesa y de todo el trabajo que se está haciendo a nivel nacional en las diferentes regiones donde están todos los ministros atendiendo las necesidades y los diálogos con los jóvenes, el presidente Duque ha hecho unos anuncios en estos últimos 8 días muy importantes y hoy los compartíamos con ellos. Uno primero, el segundo semestre de este año, el 2021, matrícula cero para a los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 de los institutos técnicos, tecnológicos y estudios superiores de las universidades en el segundo semestre. Eso es una muy buena noticia en medio de una necesidad sentida que tienen los jóvenes de poder tener esa matrícula. Y al mismo tiempo ese anuncio del gobernador, el Ministerio de Educación y por supuesto del presidente Duque de que Unitrópico sea una universidad pública con un liderazgo del gobernador que no ha cesado desde hace mucho tiempo y que ya será una realidad en los próximos meses. Aquí nos pedían que hubiera más inversión, ya nos llevaremos esa inquietud, pero el gobierno está poniendo hoy 16.000 millones de pesos y una cofinanciación muy importante del gobernador con 2.500 millones de pesos. Ahora le doy la palabra para que el gobernador nos... película gratuita
oferta por cuánto tiempo es? Sí, entonces voy a terminar y atendemos, ¿sí? Entonces, inicialmente lo que les contaba es una iniciativa del segundo semestre de este año, mientras se puede ir revisando, está trabajando el gobierno y el ministerio para que esto sea una política de Estado. Inicialmente el anuncio es el segundo semestre del año 2021, de este año. También se hizo un anuncio muy importante en materia de vivienda para jóvenes, programas de vivienda, crédito de vivienda para jóvenes de 18 a 28 años, hasta el 90% de la financiación del valor de la vivienda, y eso es una oportunidad a la tasa más baja del mercado, casi un 7% al año, o sea, un 0.4% mensual alrededor de eso. Eso es una muy buena oportunidad de vivienda para los jóvenes que nos han solicitado también. También una tercera, y es la financiación de hasta el 100% de recursos de proyectos para negocios verdes, negocios productivos, para que los jóvenes puedan tener acceso a través del Banco Agrario. Y un cuarto punto es empleo, que es una también de las preocupaciones de los jóvenes, por supuesto, sobre todo en esta reactivación en la que estamos, y es empleo, y el gobierno está subsidiando, entregando un valor del 25% de un salario mínimo para las empresas que empleen a jóvenes entre 18 y 28 años. Ahí entra primer empleo, jóvenes que están saliendo, jóvenes que no han podido conseguir trabajo, y esto va a hacer que las empresas comiencen a dinamizar el mercado del empleo en estos sectores de jóvenes. Entonces son 4 muy buenos anuncios que ha hecho el presidente, muy importantes, y por supuesto para el departamento de Casanare, donde tenemos también una población joven, será muy importante. El mensaje de hoy, además, con el señor gobernador, el ICBF, el alcalde y la Consejería de Juventudes, es que podemos dialogar sin violencia. De verdad que en la medida en que esto sucede, estamos apretando a las pequeñas empresas, al agricultor, al campesino, y esto rebota finalmente en la economía local. Son nuestras familias, nuestros padres, que no están recibiendo ingresos porque hay bloqueos y no pueden pasar el alimento. Pero al mismo tiempo la entrada de medicamentos, de oxígeno, ha sido afectada también. Entonces, este es un espacio de diálogo, de escucha activa, como lo hemos denominado, para estar en todo el territorio, y vamos a seguir haciendo anuncios, vamos a construir confianza, que es lo más importante, así como lo han hecho y lo han expresado los jóvenes. Construcción de confianza en la institucionalidad y, por supuesto, nosotros escuchando a cada uno de ellos. Y otros temas que ya son de carácter regional, de carácter local, en los que estaremos trabajando y dando apoyo al señor gobernador, al alcalde, para poder sacar adelante esas iniciativas. Le doy la palabra al señor gobernador. Gracias, ministro. Yo quiero ampliar un poco la pregunta que hacía Óscar. En el ejercicio de diálogo el día de hoy, que básicamente era el objetivo que se tenía con ICBF, descubrimos, por ejemplo, algunas inquietudes frente al sector cultura y turismo. Ya estamos contemplando una mesa con nosotros como departamento para mirar cómo inmediatamente aportamos en ese desarrollo al sector cultura. Encontramos dentro de ellos algunos sectores productivos. Inmediatamente desde el gobierno departamental, con la oferta que tenemos, era empezar a establecer. Hoy el objetivo era mirar qué se adolecía, a dónde podemos apuntar, y como siempre he dicho, desde el gobierno departamental no nos hemos quedado quietos, y lo dije en mi intervención. Como gobernador simplemente podíamos estar a la espera que el gobierno nacional solucionara las dificultades que se presentan, pero es que el Estado somos todos, y creo que como departamento hemos venido haciendo primero estos articulación para que sean escuchados, para que lo que tenemos como gobierno departamental se pueda articular, y creo que un ejemplo claro es lo que venimos haciendo con el tema de Unitrópico, una universidad que esperamos que en menos de 2 meses se convierta en una universidad pública. Es el trabajo articulado y que podemos lograr muchas cosas unidos desde el gobierno nacional, gobierno departamental y por supuesto gobierno local. Señor gobernador, en parte de los jóvenes que estuvieron hoy en el día acá en el Coliseo reclamaban que la convocatoria se había hecho de pronto, o habían acá, la mayoría de jóvenes eran de Yopal, reclamaban que hubiese jóvenes de otros municipios, les solicitaron incluso a la gobernación que hiciera una próxima reunión y que les financiara el transporte, la alimentación a jóvenes de otros municipios para que pudieran estar acá y poder dialogar ellos también, porque también tienen necesidades. ¿Eso en qué queda? ¿Se va a hacer una nueva reunión
con muchachos de los otros municipios, se va a ir a los municipios. ¿En qué queda eso? Mira, Orlando, dos cosas quiero básicamente responderte la pregunta. La primera, la gobernación fue un actor en esta mesa invitado. Nosotros recibimos la invitación por parte del ICBF, dentro de los cuales la organización estaba a cargo del ICBF. Ahorita la doctora Jenny nos va a contar cuál fue la metodología que se ha tenido. Y siempre le manifesté en esta mesa, en las diferentes mesas, que como gobierno departamental estamos en toda la disposición, junto con Unitrópico, junto con los diferentes, en el caso de la alcaldía, de poder apoyar el proceso, y estamos en toda la disposición. Creo, doctora Jenny, que si necesitamos establecer mesas en los municipios, está en la condición de poder hacerlo, pero yo hacía una reflexión propia y es, sentémonos al diálogo específicamente de un trabajo. Si es sector educación, sentémonos a darle solución al tema de educación. Si es un tema de cultura, sentémonos con el tema de cultura, pero que sean mesas que permitan la construcción y el trabajo articulado. Y dentro de eso, pues le cedo la palabra a la doctora Jenny para que nos cuente cuál fue la metodología que utilizó para esta mesa de diálogo. Claro que sí, señor gobernador, y además que es muy importante para que todos los adolescentes tengan la confianza y los jóvenes tengan la confianza y la seguridad de que la mesa Pacto Colombia con las Juventudes está construida por ellos y para ellos. Y queremos llegar a los territorios. Inicialmente hicimos un ejercicio en el centro zonal Yopal, con el municipio de Yopal, con los líderes de algunas plataformas, con algunos líderes de organizaciones, hablando un poco, contándoles un poco cuál era la metodología y la mecánica del evento. Estamos en época de pandemia, no podemos hacer grandes congregaciones de jóvenes de todo el departamento, pero esta es la instalación de una mesa que continúa. Ayer hubo una premesa preparatoria con algunos líderes, representantes de personerías municipales, del sistema de responsabilidad penal, de organizaciones juveniles, líderes académicos, de la academia. Bueno, hubo diferentes representantes, pero acá es importante que los jóvenes no se sienten identificados con un representante o con un líder en particular. Todos los jóvenes tienen criterios independientes particulares y desde su particularidad exigen ser escuchados. Por eso acá es dejar claridad en que esta no es la única mesa que va a construir un pacto para las juventudes en el departamento. Es una primera mesa, una mesa de instalación en la que el ministro, como delegado del gobierno nacional, nos acompaña y el gobernador. En las siguientes mesas no necesariamente está el gobernador y el ministro. ¿Por qué? Porque el ICBF es el encargado de llevar una relatoría, escuchar la voz de los jóvenes. Necesitamos unos garantes del proceso y unos articuladores. Debe haber un delegado permanente de la gobernación y de la alcaldía, por supuesto, para hacer que este proceso tenga la articulación. Debe haber siempre el Ministerio Público, que es el garante también del proceso, pero no porque no esté el gobernador o no esté un ministro, quiere decir que esas necesidades y esos puntos de vista y esos sentires de los adolescentes, de los jóvenes, no van a ser escuchados. Tenemos representantes de la juventud que nos van a acompañar en el proceso de relatoría para identificar que todos esos aspectos que ellos han dicho y esas expresiones que han tenido en los espacios realmente estén allí en este documento, para garantizar en una siguiente fase, que de pronto quisiera darle la palabra al representante de Colombia Joven, para que nos hable de esas tres fases que tenemos, y para que en la siguiente etapa, que es la etapa Enfócate, podamos tener resuelto algunas situaciones identificadas en este primer encuentro, que fue un encuentro inspirador, un encuentro en el que los jóvenes tuvieron su micrófono abierto para expresar sentires en diferentes sectores y que posteriormente se va a ir completando en planes de trabajo. Entonces, no, adelante. Bueno, tenemos una metodología, se ha construido por parte del ICBF y la lideramos con Colombia Joven en el territorio. Tiene 3 etapas. La primera etapa es una etapa de inspiración, de escucha, de micrófono abierto, de escucha activa. Ustedes pueden ver, esto no es una reunión acartonada de protocolos, esto es una reunión muy participativa pero pedagógica a la vez. Una siguiente fase es la fase Enfócate, en donde ya se van a priorizar esas problemáticas, esas necesidades que se han visto homogéneas, que se han priorizado por parte de los diferentes participantes y se van concretando en planes de trabajo. Y una siguiente fase, que es la fase
en donde se proyecta la articulación de los diferentes sectores, tanto del nivel nacional, departamental y territorial, para concretar de pronto esos compromisos puntuales que los adolescentes quieren encontrar. Entonces, total confianza, queremos que los adolescentes se sientan, los adolescentes y los jóvenes de 14 a 28 años puedan tener la confianza en la institucionalidad. Queremos recuperar esta confianza, escucharles sus demandas, sus inconformidades, también pedirles un poco ese perdón que tiene el Estado por esa deuda histórica con los jóvenes frente quizás a la desatención y a la falta de espacios de participación para escucharlos, pero en eso estamos. Es un proceso complejo, es un proceso que no se resuelve en una reunión, es un proceso de largo plazo y en eso vamos a seguir como institución, acompañados de la sociedad civil también, acompañados de los jóvenes y acompañados del Ministerio Público como garantes del proceso. Señor gobernador y señor ministro, ¿qué tiempo en cuanto al término de la discusión se le va a otorgar a este acuerdo para que esto no se convierta en un diálogo perpetuo y los jóvenes se vuelvan viejos discutiendo los mismos temas? Segundo, aquí se hicieron en este escenario una serie de denuncias bastante delicadas de presuntos abusos, de presuntas situaciones de excesos de autoridad, etcétera, etcétera. ¿Qué ruta institucional está definida para la investigación de esos casos, de los cuales aquí se plantearon algunos, pero entiendo son 18? Sí, cuando, por ejemplo, nosotros hemos acudido a la Dirección Seccional de Fiscalías y no nos hablan de los temas relativos a las posibles investigaciones que estén abiertas, tanto de uno como de otro lado en torno a la investigación de esos presuntos abusos, y qué garantía de transparencia se le va a otorgar a esas investigaciones. Y tercero, gobernador, ¿qué se va a hacer en las carreteras del departamento de Casanare? Vamos a seguir sometidos a ese régimen de que se abre y se cierra cuando le provoca a un grupo de inconformes, sin que ninguna autoridad parezca tomar una decisión en torno a una situación que ya está bastante gravosa para la economía del departamento de Casanare y para otros sectores que no participan de la protesta. Muchas gracias. Gracias, gobernador. Mire, yo creo que decirle en qué va el proceso de algunas investigaciones, pues para mí es un poco complejo porque las investigaciones van en su curso, ¿sí?, en cada una de las entidades y de los entes de control, así como el presidente lo ha indicado y el ministro lo ha dicho. Hay algunas investigaciones abiertas por diferentes motivos y se hará con la mayor transparencia. Que tengan la plena seguridad de que cada uno de los procesos y de investigaciones se hará con la mayor transparencia de parte del gobierno y, por supuesto, de las entidades de control competentes. Hoy hubo, yo no podría decir pues algunas denuncias porque fue el diálogo acá con los jóvenes. Algunos de ellos dijeron que habían algunas denuncias ya que habían ido a la gobernación, que habían ido a la alcaldía, que habían ido a la fiscalía, que habían ido a las diferentes entidades e instituciones, y eso es lo más importante, que pueda haber una ruta para poderle hacer el seguimiento. Yo me llevo muchas inquietudes el día de hoy, el gobernador también, lo conversamos, de algunas preocupaciones que tienen los jóvenes cuando salen a la calle, que tienen temor. Pues hay que ver por qué, porque eso no debería pasar, y si ha sucedido, hay que hacer que no siga pasando. Él es lo más importante aquí. Está lloviendo. Y bueno, esa era la pregunta de mi parte, la parte de transporte. Una pregunta muy importante, que esto no se vuelva un diálogo interminable como esas mesas que duran 1 año y medio en mesa. Pues mire, este gobierno está hasta agosto del año 2022 y es muy importante que estas mesas vayan teniendo conclusiones. Le dije a los jóvenes el día de hoy, de toda la solicitud, de ese pliego de solicitudes de los jóvenes, hay temas que es proyectos de ley, nuevas leyes, hay decretos, hay resoluciones, hay inversiones, hay cosas que se pueden hacer en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, de aquí, de todas estas mesas regionales, saldrán unos compromisos en el gran pacto por la juventud, que es lo que ha anunciado el presidente. Y ese pacto, por supuesto, tendrá unos compromisos. Ya en este momento está el COMPES de Juventudes en Construcción, está para observaciones
y saldrán una serie de documentos, pero cambiar una ley pues no ocurre de la noche a la mañana. Es por eso, respondiendo a la pregunta de la matrícula cero, que se ha hecho esta acción inmediata para el segundo semestre de este año para poder trabajar en que esto sea una política de Estado. Pero darles la tranquilidad de que esto no se van a convertir en mesas interminables, pero sí en espacios de diálogo muy importantes. Tuvimos un hito en el año 2020, pasó algo a toda la humanidad, nos cambió. Si no, pregúntenle a los gobernadores y alcaldes de este país que llegaron y a los 3 meses los cogió una pandemia, les tocó hacer un plan de desarrollo virtual, cambiaron las líneas base, los indicadores de pobreza, cambiaron totalmente en el año 2020 y hoy yo creo que es una gran oportunidad para que a partir de este diálogo, nosotros desde el gobierno podamos construir esas políticas públicas y los gobernadores y alcaldes que todavía tienen 2 años y medio puedan también hacer muchos replanteamientos de las inversiones que tendrán que hacer. Gracias. Gracias, ministro. Responderle a Martín. Dentro de ese proceso, nuestra directora del ICBF va a hacer el acompañamiento a lo mencionado hoy. Indiscutiblemente, Martín, rechazamos hacia ambos sectores, tanto el abuso hacia policía como policía hacia cualquiera de los sectores. Eso dentro de la sociedad es claro y creo que ha sido la política que hemos tenido nosotros y buscamos los derechos establecidos en cada uno de los sectores, tanto la fuerza pública como los derechos que tienen las personas que protestan. Así que el ICBF hará su procedimiento, acompañamiento con los entes correspondientes y por supuesto que como gobernación haremos lo pertinente para apoyar ese proceso y que se conozca en un trámite que no es competencia de nosotros, pero que estamos para garantizar esos derechos. Martín, hemos sido enfáticos en algo. Hemos garantizado la protesta social, ¿cierto? En marco de todos los derechos. Ustedes han sido testigos que me he sentado en no menos de 7 o 8 mesas con el sector transportador, con el sector de juventudes. El martes a las 5 de la mañana estoy sentado con el sector del Morro, revisando todo el pliego de peticiones que tienen ellos. He sido un gobernador del diálogo. ¿Y por qué he abordado eso? Porque he entendido que en la conversación, que en el trabajo se pueden articular las cosas y a eso le hemos apostado. Pero también hemos sido enfáticos a los 0 bloqueos. Ha sido el mensaje que ha dicho el ministro, que ha dicho la gobernación, Martín, que ha dicho los gremios y por supuesto en esa garantía las fuerzas harán inmediatamente lo correspondiente dentro de su proceso, entendiendo la aplicación de los decretos propios para poder garantizar siempre los derechos a la protesta, pero los derechos a los demás ciudadanos. Esa ha sido la posición que ha tenido el PMU, no simplemente es la voz del gobernador, es la voz de las diferentes entes territoriales que hacen parte de ese puesto de mando unificado y para eso hemos establecido todas estas mesas. Permitir diálogo con el fin de que no se bloqueen las vías. Por eso, hoy, en marco de esta reunión como gobernador, hicimos el llamado a cada uno de los manifestantes que se garantizaba, por supuesto, la protesta social en todos sus derechos, pero que las vías deberían ser despejadas en el departamento. Es un trabajo que debemos arrancar, Martín. Es un trabajo que tenemos que articular y le pedí el acompañamiento a Defensoría del Pueblo, a Procuraduría, a todos los entes, al Gobierno Nacional, porque hoy están siendo vulnerados los derechos de muchos. Usted lo decía, Martín. Hoy estamos viviendo la realidad más dura de una pandemia. Y usted no sabe lo que se siente llegar a un gobierno, 2 meses una pandemia, año y 4 meses una protesta social como la hemos tenido en el país, pero en medio de eso avanzando objetivamente con los ojos puestos a dónde queremos llegar. Hoy logramos instalar 5 ventiladores más en el hospital regional. Estamos a la espera que el viceministro Moscoso, junto con el equipo de gobierno, nos facilite otros 8 más. Pasamos, ministro, de 30 unidades de cuidados intensivos a tener hoy 136 unidades de cuidados intensivos. Hice la solicitud al Ministerio del Interior de confinamiento de este fin de semana. Hasta el momento no ha sido otorgado, no lo puedo determinar hasta que el ministerio no lo autorice. Dependemos de las recomendaciones que tengamos, pero hoy tenemos una realidad muy fuerte, Martín. Y ver amigos que están partiendo nos duele. Ver a Javier, nuestro amigo periodista, en la condición, mirar
Ayer la partida del sacerdote del municipio de Pore nos duele. Mirar a muchos de los pastores también hoy entubados. Una condición social tan crítica, pero que hoy le hacemos nuevamente el llamado a la comunidad. Y empezamos una campaña, Martín. Hemos emitido decretos, hemos emitido situaciones de orden público, pero pareciera que hoy le perdimos el miedo a la pandemia. Y hoy está cobrando cientos de vidas alrededor de nosotros, que a partir del día lunes, si no hay aprobación del confinamiento, a partir de mañana, con un solo hecho sencillo, Martín, y perdónenme utilizar este escenario para hacer el llamado, si nosotros usáramos este tapabocas, y que Martín, juiciosamente lo veo a usted con su careta, con su tapabocas, si todos tuviéramos la misma práctica en nuestro entorno y en nuestra casa, en una semana bajaríamos nosotros el 90% de los casos a nivel de departamento. Una cruda realidad. Hoy tengo, Martín, 3 de mis secretarios positivos. Noticias que uno no quisiera recibir, pero que ha sido una realidad que no se escapa ni la familia, ni el círculo laboral, pero a pesar de esos, inminentemente, en los riesgos que estamos, creo que poniendo, como dicen en el llano, el pecho a la brisa para lograr que esta situación que vive el departamento se salga, ojalá, de la mejor ruta que tenemos nosotros y se logre dar solución. Es un mensaje que quería llevar a la ciudadanía. Arrancamos un mensaje. Utilicemos el tapabocas. No nos gusta estar encerrados. Queremos salir a escenarios. Si usamos el tapabocas, Martín, logramos reducir la pandemia. Si no, por más que coloque ventiladores en el departamento, pues sencillamente nunca nos van a alcanzar para el grado de positividad que teníamos. Y hago referencia a algo, Martín, se lo dije en la rueda de prensa. Nosotros hemos tenido tres picos epidemiológicos en el departamento. Este tercero ha sido un pico sostenido, que es lo que nos preocupa. Por lo general, se elevan los casos, inmediatamente bajan. Hoy se tiene un pico sostenido y es la preocupación. Si hoy nos llegaran todos los positivos de COVID al hospital, no tendríamos cómo atenderlos. Y es la realidad cruda que estamos viviendo y que uno se siente impotente al esfuerzo que uno hace, que lucha, que busque ventiladores, que busque espacios, que busque lo otro, pero es un llamado que no lo hago como gobernador, lo hago como padre de familia, lo hago como hermano, como papá, como casanareño que soy. Nos duele la partida de cada casanareño y le pedimos a la comunidad que por favor nos cuidemos en casa estos 10 días que van a ser cruciales en este pico de la pandemia que estamos viviendo. Esta es una pregunta para el ministro y es que hay mucho temor de parte de la población juvenil, de los estudiantes, de los jóvenes manifestantes. ¿Y en qué sentido? En que a nivel nacional se ha evidenciado a través de redes sociales el abuso de la fuerza policial, el abuso que se ha cometido y que genera pues bastantes víctimas. Uno de los motivos por los cuales se ha demorado la negociación con el Comité Nacional de Paro es que no se ha hecho el reconocimiento de parte del Gobierno Nacional frente a esta situación. El Gobierno Nacional se ha tomado el trabajo de hacer análisis de lo que viene pasando con la policía, con el ejército, frente a los manifestantes y frente a esos posibles abusos que están evidenciados a través de las redes sociales. Creo que es la pregunta que acabamos de responder ahora del temor un poco que escuchamos acá en el diálogo. Bueno, primero contarles que este es un espacio de diálogo del Pacto de Juventudes 100% con los jóvenes. Ahora bien, hay una mesa de negociación, la Mesa Nacional del Paro, y allá hay unos voceros del paro. Yo no hago parte de esa mesa de negociación. Ministro, pero los avances del día a día, ya los vamos mirando pues con las vocerías y nuevamente pues les repito, como lo ha dicho el presidente, cada uno de los casos puntuales que se ha tenido están en ese proceso de investigación y se hará con la mayor transparencia, eso darle la tranquilidad. Ahora bien, como decía ahora, lo que pasa es que, discúlpame un poco porque no soy la autoridad, decía que no sé, venía a la mesa de diálogo de los jóvenes y hoy le decía a los jóvenes que cada uno de los casos está en proceso de investigación, que se va a seguir haciendo de una forma transparente, no solamente del gobierno, sino de cada uno de los entes de control y de los responsables de llevar ese proceso.
Entonces toda la tranquilidad que se seguirá haciendo, y si en algún momento pues se requiere información de algún caso puntual, creo que hay que hacerlo a las autoridades competentes, que será la Fiscalía, la Procuraduría, que llevan pues cada uno de esos procesos. Listo. Compañeros, Muchas gracias. Amables. Muchas gracias, ministro.